He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Enciclopedia Radio. Hoy, en Enciclopedia Radio, en el programa Un parto seguro y de confianza es tu derecho del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA Sureste, le presentamos un panorama histórico de la partería en México, relatado por la doctora Graciela Freyer-Butt Enciso, investigadora y profesora de tiempo completo de este Centro de Investigaciones. Acompáñenos a escuchar este programa. Yo no quería tener a mi bebé en el hospital porque algunas mujeres no las dejan tomar el té de hierbas ni las comidas que acostumbramos en mi pueblo. Pero en la casa materna, las parteras me prepararon mis tés y mis remedios. Yo me sentí muy a gusto. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800 628 3762. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al programa Un parto seguro y de confianza es tu derecho, que tiene por objetivo promover los derechos de las mujeres durante la atención de su embarazo, parto y posparto. De esta manera, queremos contribuir a que nosotras, como usuarias de los servicios de salud, tengamos información para saber cómo debe ser la atención en la salud materna. Y además le presentamos diversos temas relacionados a este contexto. Mi nombre es Brenda Lira y le doy la bienvenida a la doctora Graciela Freyer-Butt, investigadora y profesora del CIESA Sureste, y coordinadora general de esta campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Brenda, y es un placer estar aquí contigo. Les recuerdo que este programa se realiza de manera conjunta entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESA Sureste, el Observatorio de Mortalidad Materna en México y Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud. Y el tema de este programa es un panorama histórico sobre la partería en México. Hablaremos de cuáles han sido las diversas situaciones que han enfrentado las mujeres, principalmente porque también hay hombres que se dedican a esta labor. Y es precisamente la doctora Graciela quien ha hecho un recorrido por este tema a través de diversas investigaciones, de trabajo de campo, de trabajo de archivo. Así que, si le parece, coméntenos cómo es que era anteriormente la atención de la salud en México. Bueno, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que la responsabilidad del Estado, como la conocemos ahora, prestador de servicios individuales, es relativamente reciente. Si bien desde la colonia existía una instancia que se llamaba protomedicado para regular la atención médica, era la Iglesia la que proporcionaba la atención a los enfermos. Cuando viene la independencia y en todo el siglo XIX, se dio una pugna, sobre todo entre la Iglesia y el Estado, para ir abarcando ciertos campos que hasta entonces habían sido de responsabilidad de la Iglesia. Por ejemplo, las instancias del registro civil, las instancias educativas y también las instancias de salud. Entonces, este es un elemento importante que marca a todo el siglo XIX. También es cierto que en ese siglo se dieron grandes epidemias, bueno, desde antes, pero fue una preocupación del siglo XIX y de la independencia, controlar las epidemias que azotaban al país. Y entonces el Estado pues, se encargó sobre todo de reglamentar la sanidad y de controlar la salud en los puertos y las costas. Es así que la atención materna pues era responsabilidad sobre todo de las mujeres y de las parteras. De hecho, las parteras eran reconocidas por el protomedicado como un prestador de servicios de salud, así como los barberos, como los flebotómanos, como los médicos. Entonces era un prestador más que tenía pues que certificarse y que ir y anunciar que se dedicaba a esta profesión. Prácticamente las mujeres no acudían a servicios como las maternidades, pero sí a veces eran socorridas cuando pues, no tenían redes de apoyo, ¿no? Y ahí se les atendía. Entonces las parteras también se encontraban a veces en estas
maternidades. Lo que ocurre después, en el siglo XIX, también empiezan a haber toda una serie de transformaciones en la medicina moderna y pues el uso del cloroformo como anestésico se incursiona de manera más segura en la cirugía, porque ya había desde el siglo XVII, se habían hecho algunas cesáreas en mujeres vivas, pero realmente el uso del cloroformo permitió como que la entrada en la cirugía obstétrica de los médicos. Y ahí es cuando empieza a haber una disputa del campo entre parteras y médicos. Es por eso que a inicios del siglo XX, pues prácticamente todos los partos se atendían en casa y por parteras. Además, también hubo un cambio en el siglo XX importante, que fue la transformación de la medicina familiar en casa, de este médico que acudía a la casa, que era familiar, a la medicina flexneriana de especialización hospitalaria, ¿sí? A la fragmentación de esta medicina en campos de conocimiento. Y eso también le da otro panorama a lo que sería la práctica médica y la práctica médica hospitalaria. Todas las primeras 4 décadas se empiezan a fundar ciertos hospitales o se renuevan los hospitales que ya venían desde de tiempo atrás y sobre todo empieza a tener un impulso la medicina moderna. Y es ahí en donde la partería, esta partería que desde entonces había parteras empíricas y parteras técnicas, que eran las mujeres que sabían leer y escribir y que podían ir a la universidad y que iban a las cátedras de obstetricia, eran una élite también de la partería, y las otras parteras que eran parteras empíricas que habían aprendido a través de su hacer, ¿no? Entonces teníamos desde entonces esas dos vertientes, pero la universidad sí tenía una escuela de partería, que después se fue transformando en una escuela de partería y enfermería, y posteriormente se modificó en una escuela de enfermería obstétrica. Entonces empezó a haber una transformación ahí del papel de las mujeres, de parteras, se empezó a perfilar un profesional que estaba al servicio de los médicos, que eran las enfermeras. Y entonces todas estas primeras 4 o 5 décadas del siglo XX vamos viendo cómo la partería profesional va desapareciendo, así como las escuelas de partería, que se transforman en escuelas de enfermería. Pero entonces ahí este cambio como de la atención del parto en casa a la atención del parto en hospital se da más bien porque las mujeres empiezan a tener como alternativas para la atención del parto a través de el cloroformo y la anestesia, o es como por indicaciones generales de ahora el parto se atiende en hospital. ¿Por qué se da ese cambio? Bueno, ese fue un proceso muy lento, que empezó obviamente en las ciudades con estas, primero la formación de los médicos en especialidades, con la carrera de medicina que empezó a tener internados, y entonces que empezaron a tener, también eso es un aspecto muy importante, porque las parteras que trabajaban en hospitales, porque inicialmente estas parteras trabajaban en hospitales, empezaron a ser desplazadas por una mano de obra muy barata, que eran los médicos en formación o los especialistas en formación. Y de hecho, estas parteras primero capacitaron a estos médicos. 50 años del siglo XX, que se fueron haciendo más masivas las especialidades médicas y la formación de los médicos, entonces estas parteras pues dejaron de tener razón de ser, porque los médicos necesitaban esos campos clínicos en los hospitales. Claro, porque también era médico y partero, ¿no? Ese era el título con el que salían. Sí, creo que hasta la fecha, todavía en el siglo XX era un médico y partero. Entonces empezaron como a apropiarse de ese campo. También es importante conocer que en esta primera mitad del siglo XX se regularizaron las profesiones. Y resulta que las parteras no tuvieron voz en esa regularización de las profesiones. Fueron los médicos los que fueron sus voceros, pero a la vez eran los principales críticos de las parteras, ¿no? Entonces se da ahí una disputa en el campo muy desfavorable para estas parteras
técnicas en ese tiempo. Claro, entonces, bueno, ahí vemos como esta historia. Vamos a seguir más con la crónica de la partería, la historia de la partería en México. Y les recordamos que a lo largo de este programa les presentamos las cápsulas informativas de la campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho, donde podrán escuchar cuáles son precisamente esos derechos que tenemos durante la atención de nuestro embarazo, parto y posparto. Vamos a hacer la primera pausa y seguimos con más. Soy Lucía. Yo tuve a mi bebé en la casa materna. Sentí seguridad y confianza porque mi familia me acompañó. Pudieron cocinar, hacer oración y enterrar la placenta para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 7 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público se sintieron seguras con la atención que recibieron. La norma oficial mexicana 007 te protege indica que todos los establecimientos médicos deben favorecer la seguridad emocional de la mujer y su bienestar durante todo el proceso para facilitar el parto. En la Casa Materna de San Cristóbal de las Casas se cuenta con espacios para que tu familia prepare sus alimentos y puedan acompañarte durante tus consultas, en el parto y después del parto. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800 628 3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Soy Ángela. En la casa materna me permitieron tener a mi bebé en la posición que yo escogí, para recibir la atención que yo quiero. La norma oficial mexicana 007 te protege. Indica que los hospitales deben dar la opción de parir en forma vertical, de pie, sentada, acostada de lado o en cuclillas. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800 628 3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Regresamos con más a este programa, Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Gracias por continuar con nosotras. Y seguimos con la doctora Graciela Freyer-Muth, investigadora y profesora del CIESAS, quien nos está hablando de la historia de la partería en México. Para hacer un resumen del bloque anterior, pues usted nos mencionaba que la salud en México en el siglo XIX se concentraba más en los problemas de salud pública que afectaban a grandes grupos de la población y que el parto no estaba considerado en la atención hospitalaria. Esto en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se va integrando los médicos al sistema de salud o se crea un sistema de salud? Sí, lo que pasa también, y me gustaría como completar esta idea, es que también en las primeras décadas del siglo XX había epidemias y entonces no solamente fue una preocupación a nivel nacional, sino también internacional y sobre todo de los estados americanos. O sea, a finales del 19 y al principio del 20 se empiezan a hacer las primeras convenciones sanitarias internacionales y sobre todo las americanas. Y es cuando se funda la Organización Panamericana de la Salud. Y el problema el problema que les preocupaba era sobre todo el tema de las epidemias y las cuarentenas, que eran un descalabro sobre todo a la economía, porque con 40 días, pues imagínate, productos se echaban a perder. Entonces era una preocupación importante las epidemias, ¿no? También entrado un poquito en el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito rural? Bueno, pues en los años 30 se instaura el Servicio Social de Medicina. Y la preocupación era empezar a ampliar la cobertura de los servicios de salud a las comunidades rurales. Y también se empiezan a fundar los servicios médicos rurales. Así, por primera vez, el médico proporcionó atención y capacitación a las parteras empíricas en algunos aspectos de la medicina moderna. Estos médicos que iban al servicio social, fundamentalmente tenían la obligación
de dar atención a la higiene y a la sanidad de los lugares. Y ellos podían proporcionar cierta atención médica por la cual cobraban. Tenían como una remuneración pequeña, económica, en aquellos lugares en donde se las podían ofrecer. O sea, pero sus obligaciones, sobre todo, era velar por la salud de las comunidades. En la década de los 30 ocurre otro aspecto que fue la Ley de Población de 1936, que promovía un incremento de la población, porque acaba de pasar la revolución y teníamos un problema de población. Había muy poca población, mucho territorio, y entonces interesaba que hubieran suficientes mexicanos para poblar todo el territorio. Y ahí es donde empieza a tomar centralidad la maternidad, no solo a construirse esta imagen de la mujer cuya función principal era la reproducción, ¿sí? Sino también se empezó a mirar más en la salud materna. Y, de hecho, en 1924, en una de las conferencias internacionales sanitarias, se empieza a hablar de la importancia de la higiene materno-infantil. Y es ahí en donde, la partería técnica o profesional tuvo su mejor auge, ¿no? En este contexto, pero empezaron también a crearse un personaje que se llamaban las enfermeras visitadoras, que iban a las casas y veían a las mujeres embarazadas, y se empezaron a hacer pues toda una serie de acciones para mejorar la salud materna. Bueno, en este contexto, con la ley de la población y con la centralidad de la maternidad, es que se empieza a mirar a las parteras empíricas. Se estimaba que prácticamente el 85% de los partos en los 40 eran atendidos regularmente por parteras empíricas, y en general los habitantes de las comunidades rurales no asistían a estos consultorios médicos rurales. O sea, realmente no había una legitimación de esta práctica por la población. Seguían ellos tratándose a partir de los curanderos locales, ¿no? Incluyendo a las parteras. Los cursos de adiestramiento porque les llamaban cursos de adiestramiento, no de capacitación. Para las parteras, pues se impartieron por 10 meses y se privilegió, como se ha hecho casi siempre, la formación de mujeres que contaran con educación, con algún tipo de educación, ¿no? Básica o claro que se pensaba que era mucho mejor que tuvieran secundaria. ¿Y este adiestramiento en qué consistía? Pues consistía sobre todo en hablarle sobre todo en capacitarlas en la medicina moderna y lo que se esperaba que hiciera una partera durante la época, ¿no? Okay. Entonces, tenía una perspectiva sobre todo de la medicina moderna de la época. Y precisamente, ¿cómo se hace esta vinculación, no? Llega el médico, la población no asistía porque era algo nuevo y algo un poco también como impuesto, ¿no? A la forma tradicional de atenderse la salud. ¿Y qué pasa? ¿Cómo logran afianzarse en las poblaciones? ¿Y cuál es la relación con la partera? Bueno, yo creo que eso sucedió décadas después. Lo que pasó en esta década de los 50, 60, 40 es que las parteras que realmente se convirtieron a la medicina moderna, lo hicieron porque trabajaron de manera conjunta con los médicos. Entonces vemos una relación muy amigable entre la partera y el médico, la partera y empírica y el médico, que permitió esta relación pues ideal, en donde la partera daba la atención del parto y el médico las asesoraba cuando había algún problema, o sea, como un primer y segundo nivel. Entonces hay estas historias de estas parteras que además ingresaron muchas veces a la partería, o sea, eran parteras o sus mamás eran parteras y sabían de partería, pero se incluyeron a los servicios médicos o el servicio con un médico privado como enfermera. Y después ya se dedicaron a la partería. Entonces eran parteras, algunas de ellas, que tenían una formación de enfermería básica
y además de partería, ¿no? Entonces, este es un tipo de partera que se formó. Y estas parteras, cuando hablabas con ellas, pues sabían, por ejemplo, atendían el parto y agarraban al niño de los piecitos y lo paraban como en las películas de los 40 o los 50, ¿no? Entonces ellos utilizaban todas las prácticas que utilizaron los obstetras de la época y se convirtieron en parteras empíricas, pero de alguna manera formadas desde una perspectiva médica. Y algunas de estas parteras fueron muy exitosas, sobre todo en las áreas urbanas, tuvieron maternidades, clínicas y tenían una relación con los médicos y cualquier problema o complicación acudían a un médico. Tenían como una tutoría de un médico. Entonces, esta fue una partería que pervivió, yo creo que hasta los años 60. Perfecto. Entonces, seguimos en este tema que la doctora Graciela Freyermuth del CIESAS nos está relatando la historia de la partería en México. Muy interesante todo lo que nos platica, lo que nos explica y bueno, saber cómo ha cambiado y cómo en algunos aspectos, pues a veces regresar al pasado también nos ayuda a entender cómo podríamos mejorar quizá el sistema de salud en esta relación ideal que nos habla entre las parteras y los médicos. Vamos a hacer una pausa y les recordamos que los materiales de la campaña Un parto seguro y de confianza es tu derecho, que va a escuchar a continuación a través de estas cápsulas informativas, también las puede encontrar en el sitio de internet www.partería-intermedio OMM, otro-intermedio, CIESAS, la primera con C.org. Y también los contenidos están en el Facebook del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Vamos a hacer esta pausa y enseguida volvemos. Tejonejas Bil Ángela, te me vayal te ansk alaliash pescate alale, ma balekia kaitik, jame hich bayel kaimik tas pasel te clínica tike. Stukel te casa maternae, la yak benik tzah te binuti las kana pescate alalcune. Jame hich ya kichichel da muk te bin yak ane. Te tumbilya yehul yun te tam alalta México, snospil yun te halom ansetike, la yayantaik te juntas la juneval ansetik te las canik ileltas toholtes na el poshil, las tax tsaik te bin util junashotan yash pesca te alale. De norma oficial 007 ya mi yich atamuk. Lo que hemos coplal te bitiltes na el postaban nehetik, ya mescantes ich abanik tamuk alale yich tikunel te alom ansetik yun te tam alaletik. Sok te hateletik te tsakalik. Ya mestak te yich ak el tsa te metek el, nakal, vayal, tsel, kuhul te yaskanik te shpehka te alale. Hame muk te hateletike, lek nasnek bin util yash koltavan. Sok te melek ay te banti yash tok te alal. Tesna alajel, ya me yichatamuk tes nos pilavun. Bin yilel te costumbre itike. Sok te bin util yakan, hunash abotan yash pescate alale. Te me yakan anashan stoholeke. Sok te me yakan atik ak. Kopojante tachahantakin 01800 628 3762. Telekil ichel tamuk alaliash pescate alale, jame un derecho a buun. Teslikel Telekil Cop AYG, James Pasojicte, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC, Observatorio de Mortalidad Materna, CIESAS Sureste, Hasventa, Tesh Belalete, Coplal Telekil Ichel Tamuk Tastojolte Alajel. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67 80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Yo tuve a mi bebé en la casa materna. Sentí seguridad y confianza porque mi familia me acompañó. Pudieron cocinar, hacer oración y enterrar la placenta. La norma oficial mexicana 007 te protege. Indica que todos los establecimientos médicos deben favorecer la seguridad emocional de la mujer y su bienestar durante todo el proceso para facilitar el parto. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Un parto seguro y de confianza es tu derecho de el CIESAS Sureste, donde estamos hablando con la doctora Graciela Freyermuth sobre la historia de la partería en México. Entonces, nos hablaba de cómo se hizo esta vinculación entre las parteras técnicas o profesionales con los médicos cuando empezaron ellos y ellas
atender el parto. Bueno, ellos, porque básicamente eran más médicos que médicas. Pero en las zonas rurales, ¿qué pasa? Bueno, acuérdate que estas eran parteras sobre todo empíricas urbanas, ¿no? Claro. Que no tenían necesariamente una capacitación. Estas técnicas generalmente iban a la universidad y tenían capacitación de 2 años en la Facultad de Medicina, ¿sí? En una escuela de partería. Pero en estas que se formaron de alguna manera, de manera empírica, es de las que te platiqué en el segmento anterior. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en el ámbito rural? En el ámbito rural veíamos que en 1936 se habían hecho los servicios rurales, pero también en el 48 surge el Instituto Nacional Indigenista e instala centros coordinadores indigenistas, junto con el Departamento de Salubridad y Asistencia. Y las funciones de estos centros, sobre todo, eran explorar las condiciones sanitarias, realizar igual campañas, y también hubo una relación entre estos médicos y los curanderos y los curadores y las parteras, ¿no? Los hueseros. Fue también una relación importante entre estos centros coordinadores, y que fue una relación a veces complicada, a veces de perseguir a estos curanderos, a veces de fortalecerlos. Pero sobre todo, las parteras siempre han jugado un papel como más amigable, o sea, siempre han tenido una relación más amigable con estos prestadores de servicios, ¿no? Tanto los hueseros como las parteras, en lugar de los curanderos, ¿no? Que tienen toda una cosmovisión muy distinta, ¿no? Que fueron los más perseguidos en esa época. Y también habría que decir que como la tendencia era a hacer una medicina hospitalaria de especialidad, pues realmente a los médicos no les interesaba ir a estas zonas rurales. Entonces, aunque había un discurso de que la partería no era algo que debería de permanecer como una prestación de servicio, sino que eran los médicos los que tenían que dar esta prestación del servicio, la realidad es que no había condiciones para que esto ocurriera. O sea, no había suficientes médicos en las áreas rurales, los médicos iban un año, hacían su servicio social y se regresaban, y en realidad no hay una permanencia ni había una legitimación en las comunidades rurales. Y por tanto, pues las parteras pues tenían un papel privilegiado en la atención del parto que nadie se los disputaba, Y un ¿no? rol social. Y un rol social. Pero sobre todo, lo que luego ocurre es que ya en la década de los 70 ya se dio una cobertura más amplia a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y de un programa que se llamó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, conocidos como COPLAMAR, el IMSS COPLAMAR. Y sigue existiendo, ¿no? Bueno, el IMSS COPLAMAR ya no es el IMSS COPLAMAR, ahora sería el IMSS Bienestar. Ok. Sí, pero De ahí surge, fue una extensión de cobertura. El IMSS era en ese periodo una institución muy fuerte, y entonces a partir de sus normativas se hace esta extensión de cobertura, que estos eran programas que estaban directamente vinculados al Ejecutivo Federal, a la Presidencia de la República, ¿no? Y entonces aquí empezamos a ver otro tipo de partera que se empieza a formar. Y esta partera, este IMSS hasta, de hecho, vinculó a las parteras y las contrató, o sea, con salarios muy bajitos, pero las contrató. Pero también la estrategia, y también una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud, es que realmente a las parteras se les incluyera como auxiliares de enfermería. Y entonces nosotros tenemos historias de varias parteras que así se hicieron parteras, que también llegaron al IMSS COPLAMAR, empezaron a hacer enfermería básica y que dicen después yo me enamoré de la partería y me hice partera. Y entonces siguieron vinculadas a estas instituciones de salud, pero también con una perspectiva muy médica, o sea, son parteras que te ponen sueros, hacen manejo de la oxitocina, que suturan, que conocen la farmacopea, o sea,
como unos médicos generales, ¿no? Entonces, este es otro tipo de partera. En otros programas de extensión de cobertura, bueno, ¿y qué pasa en los 70s? En los 70s lo que pasa es que hay una nueva ley de población de 1974. Entonces, ahora ya la política no es pronatalista, sino es antinatalista. La familia pequeña vive mejor. Y el Estado empieza a impulsar los programas de planificación familiar y se ve como una aliada fundamental a las parteras. Esta es la mejor época de la relación entre las parteras y el Estado, porque las parteras pues, recibían becas, se les dieron botiquines, se les llevó, bueno, algunas cuentan cómo se les llevó a la Ciudad de México, que hubo camiones que llegaron al velódromo, se les capacitó no solamente de partería, sino de primeros auxilios, se les llevaba a los hospitales, se les premiaba, regresaban, les hacían comidas. Entonces ellas se sentían muy reconocidas y sobre todo muy apapachadas por el Estado, ¿no? Siempre se les daban sus materiales. Entonces fue una relación muy buena durante toda esta época que yo creo que duró como hasta la década de los 90. O sea, fue realmente la partería tradicional se le pensó como una opción. De hecho, se señalaba que, que en la década de los 80s, 750,000 partos eran atendidos por parteras en México y que sí se capacitaban las 23,000 parteras que existían, que se iba a abatir la mortalidad materna en 500, ¿no? En 500 muertes. Entonces se les apostó muchísimo a las parteras tradicionales, como no solamente un elemento para promover la planificación familiar, sino también para disminuir la mortalidad materna. O sea, ahí estamos viendo que desde entonces se reconocía el rol de la partera en la disminución de la mortalidad materna, ¿no? Y que al parecer en los años recientes se ha considerado como un enemigo de la salud materna. ¿Qué le parece o quiere hacer algún...? Bueno, yo creo que desde que empieza esta disputa del campo entre médicos, siempre se habló de que los médicos siempre estigmatizaron mucho la práctica de las parteras. Pero aquí tenemos como dos tipos de función. Por un lado, el funcionario salubrista, que veía como una política adecuada la inclusión de las parteras dentro del sistema de salud. Y por otro lado, el médico de a pie, ¿no? El médico que daba la consulta, que la veía como una amenaza también a su propia práctica, porque ya para esta época, pues, el incremento, y estamos hablando en los 70s, pues ya alrededor, todavía se señalaba que el 25% de los partos eran atendidos solamente por médicos, pero después empezamos a ver un incremento enorme de la atención del parto por médicos. O sea, cómo se va legitimando el médico frente a la población, sobre todo esta población de mujeres, y la obstetricia. Entonces ya, como en los 80s, ya eran casi 50 y 50. Fue muy rápido, ¿no? Un siglo. Bueno, fue muy rápido precisamente en el tiempo en el que las parteras venían atendiendo, claro, y en el tiempo en el que se impuso la medicina. Si lo vemos por los siglos, sí, fue muy rápido, porque después de muchos siglos, en un siglo, la partería prácticamente está a punto de extinguirse si no se hace algo. Claro, pues vamos a un corte y regresamos a nuestro último corte precisamente para hablar de la partería en la actualidad. Enseguida volvemos. Won Hagbi Magali. Wone, te coltas naihtam olol, shmuyubah noosh konton, yun las chirun ochel tikutzkalale, tei akatix pasix veelik, skoponi kahwaltik tabinahel, shchuk las mukik tismeti olole. Tohlek noosh las kaihba, tibo coltas naihtam olole, lek ichwanik tamuk, hajechkantas kelikun. Talahumbo ansetik, oshbo la yaks baik tak elel tahun hospital, tahun clínica, timuyuk uylek la yais baik, alala yichik elel. Oyhun muktabun, titash chabiban, hatashal.
Tiskotol hospitaletik, clínicaetik, antash ichbanik tamuk, taskoltaik tijun ants ayanti yole, yun hatolek tashais baikech. Muyuksh bokolik, alalsh ayanti yolike. Tasnail tam olol tashakik snail bushus pas veelik liabuts abalale. Hechush chinelot alash baba kabatak elel, alalshbok, mi bok emshati abole. Timi oik usichak anchol bele, opojanta chojontak intija 01800 628 3762 Teta líneas naobilsk eles kushlejal ansetik. Haich bilot tamuk, timilek shbok tiabole, y meshkushet no shabonton chavai abae. Lieja ya yejal pasbillun asesoría, capacitación y asistencia en salud AC. Chuk Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste. Sventa shakikta oktikinel tiyichel tamux kushlejal ansetik. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-679-3532. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1 760 en Facebook. Regresamos al último bloque de este programa, Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Seguimos con la doctora Graciela Freyermuth, que nos está hablando de la historia de la partería en México, y ya en este recorrido que hemos hecho, pues terminar en este bloque, entender cuál es el panorama actual de la partería. Sí, me voy a ir un poquito antes, porque lo que ocurrió también en la salud materna es que durante la década de los 80s, 70s, se pensaba que las complicaciones del parto se podían prevenir y que había mujeres de alto y de bajo riesgo, y entonces que en la atención prenatal tú podías prevenir las complicaciones. Pero esto era un paradigma relativamente falso, porque además surgió de la pediatría, que dentro de la pediatría sí tenía su razón de ser, porque los médicos pediatras consideraban que la atención prenatal era fundamental para la salud del neonato. Pero en el caso de las mujeres, esto no necesariamente era así. Entonces, en la década de los 90 se rompe este paradigma, en donde se reconoce que las complicaciones se pueden atender y la muerte materna se puede prevenir, pero las complicaciones no necesariamente se pueden prevenir. O sea, tú no puedes saber si no tiene una atención oportuna. Este cambio de paradigma y esta situación médica de alguna manera influyó en que se pensara que las parteras como prestadoras de servicios de salud no podían resolver estos problemas. Obviamente, ni las parteras ni los médicos en zonas rurales, nadie. O sea, una preeclampsia, eclampsia la tienes en una zona rural sin elementos, insumos y recursos, pues igual no puedes resolverla. Pero entonces, las organizaciones internacionales decidieron que ya no se debía de invertir en la partería tradicional. Y esto es muy importante porque esto sí cambió la política pública hacia las parteras, porque antes había habido recursos también internacionales para su capacitación y su formación. Y esto como rompe esta legitimación de este prestador. Entonces yo creo que eso es muy importante conocerlo, porque en el programa de ampliación de cobertura que se dio aquí en el país en la década de los 90, fue en el último programa en que se reconoce así claramente que hay un financiamiento para parteras. El IMSS Solidaridad ha seguido proporcionando cierto apoyo a las parteras, pero pues se les da 500 pesos. Entonces, lo que dicen las parteras es que ya no tienen apoyos, que los apoyos no son muy claros, ¿no? O sea, hay médicos que pueden apoyar a las parteras, que les dan material como gasas, como guantes, ¿no? O sea, que fue una de las medidas que promovió la Secretaría de Salud después de lo del VIH-Sida, que usaran guantes. Entonces, que muchas de esas parteras ya han visto como que se han acabado esos apoyos. También se ha acabado el apoyo de la capacitación. Ahora ellas, sí hay capacitaciones, pero ellos tienen que pagar su transporte. Antes se les llevaba, se les traía, se les daba de comer. Ya no se les da muchas veces de alimentación durante estas capacitaciones. Entonces, se transformó esta relación. Y aún más, muchas de ellas dicen que desde el 2013 les prohibieron atender partos. Aunque las autoridades dicen que esto no es cierto, pues lo cierto es que según IMSS
bienestar ahora, el 95% de los partos los atienden médicos, cuando es la institución que tiene una relación más cercana con sus parteras, porque se les da una beca de 500 pesos cada 2 meses, ¿no? Entonces, que realmente es para sus pasajes, porque dan informes, además de estas políticas internacionales de las que te venía contando, es la presencia de las transferencias monetarias con el programa de oportunidades, porque ahí había un condicionamiento de estas transferencias por ciertas corresponsabilidades en el área de salud. Y estas corresponsabilidades empezaron a traducirse en que las mujeres se tenían que ir a atender a un hospital. Y es cuando realmente se institucionaliza el parto hospitalario. Estamos hablando pues del 2000, yo creo que 9 a la fecha, hace como 10 años para acá. ¿Por qué? Porque también otro elemento fue el seguro popular, porque el seguro popular sí trajo infraestructura, sí trajo una ampliación de cobertura y trajo un sistema de afiliación. Entonces tenías, por un lado, la afiliación del seguro popular, por otro lado, la transferencia monetaria. O el apoyo, como se le conoce normalmente. El apoyo monetario, y las mujeres se sentían muchas veces obligadas a acudir a los servicios de salud. Y las parteras dicen que esto también, la presencia de los médicos y el hecho de que les digan a las mujeres que se van a morir y que van a tener complicaciones, en las jóvenes sí ha tenido un papel importante en la toma de decisiones, y algunas veces en las madres. Entonces tienes por un lado la transferencia, el seguro popular y los médicos que te sugieren que vayas al hospital. Y es así que esto ha cercado la práctica de la partería en el área rural. Lo que ahora tenemos es como distintos tipos de parteras, ¿no? Algunas de las parteras, sobre todo las indígenas, que aunque tienen una relación con el Estado, en capacitación realmente su práctica la hacen como siempre la han hecho, ¿no? A partir de su cosmovisión, hacen el manteado, la sobada, usan sus hierbas. Esa es una práctica que ha permanecido con algunas modificaciones. Algunas utilizan guantes, por ejemplo. O finalmente con autonomía. Con autonomía, con bastante autonomía. Luego tienes estas parteras, ya hemos hablado, que realmente son parteras que a muchas de ellas sus madres fueron parteras y que mezclan lo tradicional con lo moderno. Las otras parteras, estas parteras empíricas formadas por médicos, estas ya prácticamente se están terminando en las áreas urbanas. Todavía existen, pero son pocas parteras que hay, ¿no? Y las actualmente formadas, ¿no? Que estamos hablando alrededor de 100 parteras. Que esas son las profesionales técnicas escolarizadas. En las nuevas escuelas de partería profesional, que estas serían como un grupo muy aparte, que están tratando de recuperar lo que perdieron en la primera 50 años del siglo XX, ¿no? Y luego tenemos también otras parteras que son, por ejemplo, mujeres educadas que tienen licenciaturas no de medicina, ni de enfermería, ni de salud, de otras cosas, y que estudian la partería. Y ahí tienes algunas certificadas como parteras profesionales y ahora otras nuevas que se denominan parteras en la tradición, que recuperan la tradición de estas parteras empíricas. Sin ser ellas específicamente parteras indígenas, porque las parteras indígenas, muchas de ellas, es un don, y entonces no se enseña, es un don, se adquiere a través del sueño. O de la propia experiencia de parir, ¿no? Sí, y entonces aquí vemos otros tipos de parteras que están como resurgiendo. Y también podemos reconocer las parteras que sí les interesa la relación con el Estado y contar con una beca y contar con apoyos, y las parteras que les interesa seguir siendo autónomas. Ahora, hay una ley general de salud en materia de prestación de servicios de atención médica que de alguna manera protege la práctica de la partería, porque les permite prestar servicios de obstetricia y de planificación familiar. O sea, es una ley que se hizo obviamente en los 70s. Pero que sigue vigente. Que sigue vigente. También tú, por ejemplo, ves que la CNDH
reconoce a la partería como un patrimonio cultural. Y también puedes ver a las parteras en los programas de acción específico, en la NOM 007. Entonces, tenemos como un marco, por un lado, legal que les permite la práctica, pero por otro lado, una prohibición que, aunque las autoridades dicen que no viene de su parte, que es una prohibición que está latente en su práctica y que además hay como una amenaza de que si tienen un problema de mortalidad materna, que no, las instituciones no las van a proteger si tienen que ir a la cárcel. Entonces, esto es lo que ha desalentado muchísimo también en algunas parteras la práctica de la partería. Muchas de ellas se dedican a hacer sobadas, a atender la atención prenatal, después la atención del parto. Y de hecho, muchas de ellas reciben a los niños porque llegan las mujeres coronando, ¿no? Porque no hay ningún médico que preste la atención o el centro de salud está cerrado o estas situaciones. Sí, entonces vemos ahorita una diversidad de tipo de parteras y una diversidad de puntos de vista de cómo relacionarse con el Estado. Y doctora, ya para cerrar, yo creo que finalmente la importancia también de la partería es que en todas sus modalidades lo que ha como centrado es la atención en la toma de la decisión de las mujeres, ¿no? En poder parir un poco más con libertad o cómo las mujeres se sientan más confiadas, más seguras y que desafortunadamente con la integración de la medicina en el parto, esto prácticamente se rompe, ¿no? En la mayoría de los aspectos donde el parto se medicaliza y la mujer tiene muy poca capacidad de decidir sobre su cuerpo. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hecho este recorrido, que yo creo que de la historia y desde la antropología es maravilloso conocer cómo ha sucedido esto, desafortunadamente no así para la partería, que a pesar de todo eso, pues se resiste y sigue en la práctica. Así que muchas gracias y esperamos pronto tenerla nuevamente en este programa. Gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Y les recordamos que todos los materiales de esta campaña que están en español y en 10 lenguas originarias también los pueden encontrar en el sitio de internet www.parteria-intermedio-omm-intermediociesas.org, en el Facebook del Observatorio de Mortalidad Materna en México y también nos pueden enviar un correo electrónico a partoseguroydeconfianza@gmail.com. Muchas gracias, hasta la próxima. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas, por Radio 1.